Hoy, en 678, domingo. Nuevas encuestas, odio y falta de representatividad en la oposición. La posibilidad de que el oficialismo gane la primera vuelta. No te olvides que con el 45% de los votos les alcanza. Entonces, para que las cosas cambien en la Argentina, es importante que el arco opositor se una. En el diario Página 12 de hoy, buen momento de buenos números. Según una encuesta realizada por CEOP, CFK tiene el 49% de aprobación y su partido el 35% de intención de voto. Yo no lo soporto, Capitanich. No lo soporto. No. Que se vuelva al Chaco. No. Que se vuelva al Chaco. Nuestro común amigo Axel Kicillof, que cumple un año ahora, ¿no? Yo ya no te digo en una empresa grande, en un maxi kiosco ya lo hubieran echado. ¿Saben qué? Le hubieran pegado un tiro, no echado. ¿Saben qué? Le hubieran pegado un tiro, no echado. Se vivió un nuevo intento de cacerolazo, movilización, marcha en contra del gobierno nacional. No tuvo una convocatoria amplia, los cacerolazos fueron realmente pequeños. Bueno, no quieren que nos quedemos, parece que la cámara de Duro de Omar es un foco de conflicto, así que lo vamos a retirar. ¡Ustedes son de ellos! ¡Ustedes son de ellos! Nadie tiene libertad. Nada, los empresarios no tienen libertad, no se puede exportar, te cobran, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La oposición es verdad, no existe. A mí Pero me que daría marca... ganas que aparezca la oposición. Me gustaría que tuviesen más espacio y que la confrontación... Me gustaría que está bien la confrontación. Sería genial que tuvieran argumentos. Entre políticos, si no es como que yo diga, esté nominada con Dibu para el Martín Fierro. Es, ¿no? Como... Fondos Buitre, el G20 respaldó a la Argentina. G20, documento final contra los fondos buitre. La verdad que estamos tremendamente conformes porque lo que veníamos a traer a este G20, como tantas otras veces que Argentina planteó cuestiones hasta cierto punto novedosas y de su propio interés para la situación mundial, bueno, eso tuvo mucha llegada, fue discutido ampliamente. Por primera vez en la historia del G20, la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana fue planteada en el comunicado general. El viernes pasado. Yo no sé cuánto éxito van a tener en conmover al G20 respecto a la problemática del señor Singer. Presumo que poca. G20, documento final contra los fondos buitre. El gobierno está enfrentado en esta lucha contra los fondos buitre, que forman parte de su agenda. Esa no es la agenda del mundo. Por primera vez en la historia del G20, la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana fue planteada en el comunicado general. Siguen los retos de Clarín a sus políticos. Nosotros que reclamamos al gobierno, ¿no es cierto? Previsibilidad, certidumbre, confianza que lo necesita el país, bueno, tenemos que ser capaces de generar. Es que viene el recuerdo de la alianza. Eso bueno, y encima tenemos la estima, que tuvimos que dar explicaciones desde un comienzo, ¿no? Mire, aprendimos, hicimos la autocrítica. No parece. Bueno. Hoy por hoy es un rejuntado. La imagen que da es un rejuntado. Sí. Tengo que ser así tan duro, ¿no? No, para no utilizar lo que la gente habla de una bolsa de gato. Claro, bueno, es un rejuntado. Porque justamente quienes están ahí, hay diferencia en la constitución del espacio. Si existió, la sociedad no se enteró de ningún proyecto de los opositores serios. Ojalá no defrauden a la gente. Hoy los ve como un rejunte y no sabe la bronca que le da a la gente que confió y esperó otra cosa. Lo sé. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa,
Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Otro día de bellas noticias. 2 Nobel de Economía criticaron el accionar buitre y respaldaron a la Argentina. En diarioregistrado.com, Premio Nobel de Economía. Paul Krugman cuestionó duramente el accionar de los fondos buitre. El prestigioso economista calificó de descabellado e increíble el embate contra la Argentina. Compraron a un precio mínimo y después hicieron un juicio para cobrarlo. Es una locura, reflexionó Krugman. Y una de estas víctimas de las acciones de estos holdouts ha sido la Argentina. Necesitamos reformar el régimen internacional como para esta reestructuración sea más ordenada y más justa. Nueva edición de la Marcha del Orgullo. Tu remera dice, yo amo a mi hijo gay. Sí. Y la tuya dice, yo amo a mi hija lesbiana. Mi hija lesbiana que aparte va a ser mamá y va a ser abuelo. Nosotros empezamos a venir acá en el 2004. El cambio cultural en Argentina a través de las leyes implementadas es una revolución de derechos. Mi nieta va a tener todos los derechos que tenga cualquier niño argentino. Se consiguió mucho, a nivel político, a nivel cultural, a nivel social. Hemos crecido como sociedad, se consiguió generar en la sociedad un clima de aceptación y no de tolerancia, que es otra cosa. ¿Y hoy qué estás viendo en esta plaza? Muchísima celebración, gente que está contenta de ser argentina, gente que está contenta de vivir en este país con tantas libertades individuales. Antes salíamos a la calle, íbamos presas, estábamos en situaciones de esclavitud extrema y la verdad que hoy es una Argentina distinta, igualitaria, donde todas estamos viviendo y disfrutando absolutamente todos los espacios. Nos tratan como ciudadanas argentinas, realmente. 678 te sigue mostrando el mundo que te quieren ocultar. En el diario El País de España, guerra de pobres en los suburbios de Italia. Es la guerra más triste. Los pobres de aquí contra los que vinieron de lejos para huir de la pobreza, disputándose las migajas de las casas desocupadas, las casi inexistentes ayudas oficiales, los trabajos que de tan precarios rozan la esclavitud. Durante las últimas noches, grupos de vecinos de algunos barrios del extrarradio de Roma y Milán han atacado con piedras, palos, cuchillos e incluso botellas incendiarias algunos centros de acogida para inmigrantes y campamentos de nómadas, provocando daños y lesiones. 9678, un programa bendito. Vos ni siquiera cuando eras jurado dejabas que la gente muestre lo que sabe hacer, cuando por ahí estuvo 6, 7, 8 horas de cola con toda la familia esperándolo. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el de una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario de la muerte del gran poeta argentino Alberto Girri. Es además el Día del Deporte y de la Tolerancia, así que tranquilos, compañeros columnistas del panel, buenas noches. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Sergio De Piero. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sergio de Piero es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo, profesor titular regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, investigador y profesor de Flaxo. Fue durante una década asesor en la Subsecretaría de Gestión Pública de la Nación. Sus temas favoritos, digamos así, son políticas públicas y organizaciones sociales en la Argentina reciente, y está lleno de optimismo porque es hincha de Racing, además, así que bienvenido, querido Sergio. Muchas gracias. Vamos a ir al primer informe de esta noche en la edición Bonsai de 678, y tiene que ver con las nuevas encuestas y ciertos climas que yo no sé si explican, pero por lo menos sustentan cierto malestar de la oposición. Vamos al informe y lo charlamos aquí. Nuevas encuestas incrementan el odio opositor. A menos de un año de las elecciones, el nerviosismo opositor sigue en ascenso frente a nuevas encuestas que reflejan un nivel de aprobación del kirchnerismo del 49%. La posibilidad de que el oficialismo gane la primera vuelta. No te olvides que el 45% de los votos les alcanza. Entonces, para que las cosas cambien en la Argentina, es importante que el arco opositor se una. En el diario Página 12 de hoy, la presidenta con excelente imagen positiva, el Frente para la Victoria con la mayor intención de voto. Buen momento de buenos números. Según una encuesta realizada por CEOP, CFK tiene el 49% de aprobación y su partido el 35% de intención de voto, un potente núcleo duro. Un sólido 54% ve el periodo kirchnerista como positivo. Nuestro común amigo Axel Kicillof, que cumple un año ahora, ¿no? Y es increíble porque todos los números le dan mal. ¿Qué explicación le encontrás al hecho de que siga siendo ministro? Yo ya no te digo en una empresa grande, en un maxi kiosco ya lo hubieran echado. Si vos tenés al cajero de tu maxi kiosco y pierde en enero, pierde en febrero, pierde en marzo, ¿hasta cuándo lo bancás? ¿Saben qué? Le hubieran pegado un tiro, no echado. ¿Saben qué? Le hubieran pegado un tiro, no echado. Yo no lo soporto, Capitanich. No lo soporto. La manera de hablar, habla siempre para el mismo lado, con las manos. La manera de hablar, habla siempre para el mismo lado, con las manos. Habla de una manera revesada, complicada, no se le entiende nada, no se sabe qué quiere decir. No. Que se vuelva al Chaco. No. Que se vuelva al Chaco. ¿Saben qué? Le hubieran pegado un tiro, no echado. En La Nación de hoy por Joaquín Morales Solá. Temores por la permanencia del cristinismo. Es el miedo más que la estrategia. Digan lo que digan. Los reacomodamientos opositores de los últimos días responden más que nada al temor que provoca la posibilidad de un cristinismo desafiante en el próximo periodo presidencial. La oposición es verdad. No existe. A mí me daría ganas que aparezca la oposición. Me gustaría que tuviesen más espacio y que la confrontación... Me gustaría que está bien la confrontación. Sería genial que tuvieran argumentos. Entre políticos, si no es como que yo diga, esté nominada con Dibu para el Martín Fierro. ¿No? Como... O hacemos algo distinto, o el resultado puede ser que el Frente para la Victoria en el 2015 continúe al gobierno. Yo tengo seria duda que vayamos al balotaje, porque hay toda una elucubración de que en el balotaje el oficialismo pierde. ¿Y si gana en primera vuelta? Qué mal nos caería, ¿no? Bueno, sí, entonces nos vamos a pasar acá dando explicaciones. Sería un fracaso de la democracia. No, sería un fracaso de nosotros. Quiero decir que nosotros vamos a seguir siendo mayoría en el Parlamento. Nosotros vamos a ganar las elecciones del año que viene. El año que viene el kirchnerismo va a seguir gobernando en la Argentina. Vamos a ganar en primera vuelta. Este escenario, sumado a la incertidumbre que genera en algunos sectores la ausencia de propuestas opositoras, dan lugar al incremento del odio que se vio en la escasa convocatoria del cacerolazo del jueves pasado. Los medios opositores no le dieron cobertura para no quedar pegados al fracaso. Permítanme que haga un aviso. El 13 de noviembre se está organizando una gran manifestación. Es importante que nos manifestemos pacíficamente como lo hicimos en otras grandes manifestaciones. Si no, nos llevan puestos, ¿eh? Cacerolas ni para un puchero. El promovido cacerolazo 13N terminó en minúsculas protestas. Creo que es el único diario que se refiere, y de esta manera, al cacerolazo. La foto destacada, la de un señor de 60 años con la pancarta Sapsay a la corte. Creo que es un buen resumen, una buena foto de lo que ayer fue el 13N.
nos sentimos en libertad. ¿No se siente en libertad? ¿A qué se refiere? Dictadura. Dictadura. Es una dictadura. Hemos perdido la libertad, no podés hablar porque tenés miedo de que te estén siguiendo, de que estén escuchando, no es así. Pronto vamos a pedir que nos manden comida para sobrevivir. Nadie tiene libertad, nada. Los empresarios no tienen libertad, no se puede exportar, te cobran, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De retenciones, no dejan trabajar al campo. Realmente es diabólica y se lo digo en la cara y con todas las letras. Es diabólica, no respeta a la gente, no respeta a nadie. Hasta lo que hizo el finadito, él, como le dice ella, lo está tirando abajo. Un ejemplo, la Corte Suprema. Los detesto, espero que no vuelvan nunca más. Nunca más, realmente, los odio. En tu cartel decís no a la dictadura. ¿Te parece que estamos viviendo? Estamos en dictadura, sí, exactamente, estamos en dictadura. Yo diría que peor que en la dictadura. Porque están avasallando nuestras libertades. No poder comprar la moneda que se me ocurra para salir al exterior, para hacer lo que sea. No tenemos libertad para nada. Se deben matar de risa de estas marchas. Ellos son más violentos y nosotros no, nosotros hacemos marchas pacíficas. Allá no están agrediendo, porque allá está el escenario, ¿Venís a sobrar? No vengo a cobrar, vengo acá a hacer mi trabajo. Muy exaltados los ánimos, hay grupos de personas, sobre todo una señora mayor, una señora rubia, que lo único es... Bueno, no quieren que nos quedemos, parece que la Cámara de Duro de Omar es un foco de conflicto, así que lo vamos a retirar. Ustedes son de ellos. Ellos cuando hacen sus marchas son más violentos. Si no, fíjate. Quebracho, cualquiera de ellos nomás. Que esté formando milicias infantiles como hizo Castro en Cuba, Chávez en Venezuela, Hitler en Alemania, no solo por Casey Wonder, sino por la cámpora que va a los jardines de infantes del interior, le pone la remera de la camporita, están haciendo adoctrinamiento y eso es patético, realmente es patético. Y quizás seamos pocos, pero la verdad me da pena la Argentina. Me parece que no fue muy buena la convocatoria, tenía que haber sido más reiterativa, en realidad. Y bueno, en última instancia, si fracasa, tenemos lo que nos merecemos. En Plaza de Mayo hubo cerca de 2.000 personas, según los números que manejaba anoche la policía. Esto pese a que venía siendo auspiciada por algunos medios también y por algunos portales de algunos diarios. Se viene el 13N hartos. Luciano Bugallo es un activista en redes sociales. Está el Bugallo acá, Magdalena y Granata. ¿Cómo va? La única que nos queda como ciudadanos, si no tenemos elecciones ahora en el corto plazo, es resistir y marcarle la cancha, decirle por acá no van a pasar, hasta acá llegaron, basta, se terminó. Esta es una convocatoria pequeña. Debió haber sido multitudinaria y no lo fue. Confío en la juventud, me gustaría que hubiera más gente joven acá, pero bueno, estamos los que podemos. ¿Cómo te imaginás el año que queda de gobierno por delante? El año que queda de gobierno me imagino que no va a terminar el año. Creo que no va a terminar y yo en lo personal diría que lo mejor que puede pasar. ¿No habrá algún sistema para que se vayan? ¿No habrá algún sistema para que se vayan de una buena vez y no vengan más, chicos? Me importa 3 carajos la puta presidenta que tenemos. ¿Usted la insulta a la presidenta? Por supuesto, me importa 3 carajos decirle que es una puta hija de puta. Me gusta la nata, me gusta Longobardi. Ver el programa de la nata y es volverte loco. Es el único que habla. Creo mucho en Nelson Castro, creo mucho en Jorge Lanata. ¡Jorge Lanata! Gracias a Dios a Jorge Lanata, es un tipo que nos está mostrando la realidad. El hijo de Cristina cobra la asignación por hijo. ¿Cobra asignación? No, ya es mayor de edad, no cobra. ¿Tiene algún referente político?
Y Macri. Voy a votarle a Macri. Para presidente, sí, seguramente yo le voto a Macri. No hay otro para votar. Macri. Macri, Macri. Necesitamos un ejecutivo, no necesitamos creo que tantos políticos, necesitamos un ejecutivo que ponga las cosas en orden. Orden le falta a este país, orden. No vamos a hablar de los milicos desde ya, pero orden. Necesita más un empresario que un político. ¡Cristina, chorra, hija de puta! ¡Cristina, la puta que te parió! ¿Pero por qué insultan? ¿Usted tiene alguna inclinación, un voto formado? Venga. Pero pasa. La votó la gente. La gente porque es una boluda. Ahora ya se va a dar cuenta de lo que es. La gente es boluda. ¿Y usted por quién se inclina? No me toques, la puta que te parió. No, Paquito, yo no le hice nada. Le estoy preguntando por quién se inclina políticamente. ¿Algún nombre tiene en mente? No tengo ninguno, ni a vos menos te lo diría. Yo estoy de paso por acá porque vivo cerca. Todo lo contrario de lo que piensa esta gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la gestión de Cristina en todos los aspectos, su política económica, su política de inclusión social, su política internacional. Un gobierno como este, que incluye, que te da la posibilidad de ascender socialmente, que te da posibilidad de estudiar, que lo tiene. La gente no es estúpida, la gente va al cuarto oscuro y ahí no está Canal 13, no está La Nata, no. La gente es soberana en ese momento y vota de acuerdo a su conveniencia. Yo estoy totalmente seguro que este gobierno va a volver a ganar las elecciones. Bien, afuera de ser honesto hay que decir que esta serie de energúmenos que se mostraban en las imágenes no expresan lo que debe ser la totalidad de la oposición. Lo que también es cierto es que esa gente integra a la oposición. Igual creo que es de un orden, Sergio de Piero, más psiquiátrico que político. Esto y vos te dedicás a la política, pero bueno, escuchamos tu palabra. Bueno, no, obviamente, digo, más allá de los elementos de violencia verbal, a mí me parece que el dato central es la que se asume el cambio de escenario, digamos, ¿no? Y eso a fuerza de que nos puede pasar a cualquiera, digamos, ¿no? De que nos convencemos de una realidad que tal vez no es tal, ¿no? Digamos, tanto repetir columnas en los diarios sobre el fin del ciclo kirchnerista, que ha encabezado tapas de diario incluso desde hace 11 años, ¿no? Desde aquella columna de Escribano en La Nación, digamos, que inauguró ese estilo. Y a partir del resultado electoral del año pasado apareció el clima de que efectivamente ahora sí, finalmente, era el fin del ciclo kirchnerista. Y lo que ve, no solamente por lo que se ve, digamos, en los estudios de sondeos de opinión, de que el gobierno, si La Nación puso hace 2 semanas, ¿no? Que la presidenta tiene un 40% de apoyo, no creo que incluso puede ser un poco más, sino que hay un establecimiento de clima de parte también de la oposición y de los medios, lo aparecía, ¿no? De Narváez allí, diciendo el escenario no es de fin de ciclo, digamos, no está cerrado automáticamente el proceso electoral en favor de la oposición, más bien uno tendería a creer que lo contrario, digamos, ¿no? Sin creer que la elección está resuelta. Entonces, asumir eso para quienes, incluso me parece, ¿no? Por lo que uno escucha, quienes irracionalmente se están oponiendo al gobierno, sin argumentos, digamos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo estoy en contra del gobierno por estos elementos, claro. Odio al gobierno, eso la verdad que no. Claro, efectivamente la situación lo saca, digamos, esto me parece incluso a algún periodista que apareció allí diciendo algunas barbaridades. Es la impotencia, digamos, ¿no? Me parece que eso también es la impotencia de no poder entender cuál es el proceso político de la Argentina, digamos, ¿no? Y uno lo ve, digo, yo mencionaba recién ahí, yo doy clase en la Universidad Arturo Jauretche, que es un proceso que empecé hace poco, en Florencio Varela, y bueno, es eso, digamos, ¿no? Es una universidad pública en el conurbano, ya casi en el segundo cordón, estamos teniendo 6.000 inscriptos este año, con carreras nuevas, digo, una perspectiva para gente que son hijos de gente que no fue a la universidad y que ellos mismos no se veían en la universidad y que ahora la tienen. Entonces, ¿cómo no apoyar ese proceso en las vidas personales, ¿no? de cada una de esa gente? No es nada del otro mundo, no es una magia de la presidenta que simboliza algo, el líder, esas explicaciones un poco culturalistas que a veces circulan. Son explicaciones para mí, digo, ¿no? Muy concretas, muy específicas, muy históricas, muy materiales, que tiene que ver con que las condiciones de vida de mucha gente se ven modificadas en buen sentido. Entonces, cuidado con el fin de ciclo, y me parece que eso tiene que ver también con qué planteará la oposición respecto a qué cambio propone, digamos, ¿no? A mí esto no puedo dejar de remitirme igual odio así cerril y sin argumentos a lo que fue históricamente el antiperonismo, ¿no? Pero no sé si tendrá que ver con eso o no. Edgardo Moca. Sí, a mí me parece que la marcha esta de las cacerolas es un punto interesante de inflexión, es un punto para analizar. Nosotros hemos tenido otras expresiones
muy diferentes en cuanto a su volumen, a su grosor social, digamos, ¿no? Discusiones sobre si estaban también sectores populares o no. Acá no hay ninguna discusión posible. Esta marcha se define a sí misma, se saca la fotografía a sí misma. Y me parece que es el típico fracaso de las vanguardias que siempre le hablan, de las personas que siempre le hablan al sector más enardecido, al sector más radicalizado, porque ahí hay como un oyente natural, ¿no? Yo me imagino cuando se preparan algunos de los programas que a veces tenemos la mala fortuna de tener que repetir acá, ¿no? De La Nata y otra gente. Ellos preparan un discurso muy aceitado para una parte de la sociedad que en algún momento les retribuyó con una actitud activa y con una admiración y con una cierta pertenencia. Ahora, no salen del libreto que va dirigido a los histéricos, que va dirigido a los que prefieren la dictadura y no el gobierno de Kirchner, que va dirigido a los que odian las medidas sociales, que va dirigida al sector que toda sociedad tiene de irracionalidad política, donde ninguna cosa que hagas mueve el termómetro. Esa gente, el voto de esa gente está cantado desde hace 200 años, desde nuestra independencia está cantado ese voto. No terminan de entender y sobre todo de hacer política con un sector que puede ser un 30, un 40%, que suele ser el que desnivela las elecciones, que es el que hace que el gobierno vaya del 33% al 54%. Nunca baja del 33%, pero llega al 54%. Ahí hay una masa de personas que vota, un poco como decía Sergio recién, que vota razonablemente, que vota, dentro de eso hay una fuerte potencia movilizadora, una fuerte potencia política. No hay que subestimar, no es solamente el voto económico. Hay también un sentido de pertenencia a una época histórica, a un cambio. La marcha del orgullo gay, por ejemplo, no se está hablando solamente de mejoras a la hora de cobrar a fin de mes, se está hablando de un mejor clima cultural, de un mejor clima de igualdad. Entonces, se siguen dirigiendo a la parte que infaliblemente forma sus audiencias, infaliblemente llena sus salas cuando hacen algún show público, pero perdieron la brújula y ojalá no la encuentren, porque, digamos, ¿qué puede traer al país de nuevo un conjunto de fuerzas políticas que hoy están discutiendo si van a ir Macri, Massa y Wiener juntos? Sí. Hay que introducir una pregunta: ¿cuál es la diferencia? Claro. ¿En qué consiste la diferencia política? Y eso la sociedad lo ve junto con los esfuerzos que se están haciendo para que los efectos de la crisis no tengan las consecuencias en la Argentina que podrían haber tenido, aunque todos reconocemos que la situación es más difícil que la de otros años. ¿Sandra Russo? Sí, sí, a mí me da la impresión, bueno, obviamente me parece que todos los que fueron el otro día y que decían esas cosas tan agresivas, esos insultos, esas cosas tan irracionales, por otro lado, porque hay una base de irracionalidad en todo eso. Uno puede ser opositor a determinado gobierno o partidario de otro proyecto, pero no necesariamente con ese lenguaje pero me parece que los mismos comunicadores, muchos comunicadores del Grupo Clarín o de otros medios de la derecha, digamos, como tampoco ellos hacen un análisis de la realidad, un análisis político, sino que a falta de la posibilidad de hacer un análisis político y de hablar de alguna otra alternativa política, a falta de racionalidad en el análisis, lo que generan es un desborde emocional en sus seguidores. Entonces uno no puede encontrarse con otra cosa que gente diciendo malas palabras y expresando un odio completamente irracional y diciendo cosas sin absoluto sentido, como que estaba mejor la dictadura. Entonces la incapacidad de expresar, cuando uno habla de un proyecto colectivo, creo que la oposición en algún momento se va a tener que dar cuenta que también, aunque proponga otra cosa, lo va a tener que pensar organizadamente y colectivamente para ganar elecciones. Ese paso es el que está muy lejos de dar, al parecer. Igual han visto todos, me imagino, que ciertos argumentos que en una época, un tiempo atrás, eran sostenidos por un arco muy amplio de gente, la condición de dictadura, el problema de las divisas y qué sé yo, ahora solo sostenido por ese núcleo medio saico, ¿no? Pero hay otro punto que sigue estando en discusión y que tiene que ver con los fondos buitre. Hubo una reunión del G20, asistieron el canciller Timmermans y el ministro Kicillof, y, por supuesto, el apoyo del G20 a la posición argentina ha sido minimizado por buena parte de la prensa, además de las críticas. Vamos al segundo informe y lo discutimos aquí. Fondos buitre.
incomodidad en los medios opositores. El G20 respaldó a la Argentina. G20, documento final contra los fondos buitre. Ahí lo vemos al ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, y al canciller Héctor Timerman, quienes tuvieron la intervención directa en cuanto a la incorporación de esta cláusula. La verdad que estamos tremendamente conformes porque lo que veníamos a traer a este G20, como tantas otras veces que Argentina planteó cuestiones hasta cierto punto novedosas y de su propio interés para la situación mundial. Bueno, eso tuvo mucha llegada, fue discutido ampliamente. Por primera vez en la historia del G20, la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana fue planteada en el comunicado general. El viernes pasado partieron hacia Australia a presentar allí ante el G20 el problema de los fondos buitre y demás, el ministro de Economía y el canciller Timerman. Yo no sé cuánto éxito van a tener en conmover al G20 respecto a la problemática del señor Singer, presumo que poca. Bueno, ya anticipó el G20 que no va a tratar el caso. Bueno, entonces van a decir que fueron ahí, entonces que el mundo se opone y todos están contra la Argentina, lo que sea. Tuvo mucha llegada, fue discutido ampliamente. Por primera vez en la historia del G20, la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana fue planteada en el comunicado general. Yo no sé cuánto éxito van a tener en conmover al G20 respecto a la problemática del señor Singer, presumo que poca. Por un lado, en el cuerpo del comunicado se habla de deudas soberanas y después en un anexo, donde se abunda un poco sobre la cuestión, queda en claro en primer lugar que el tema de la litigiosidad, o sea, los fondos buitres, es un eufemismo porque son los fondos buitres los que entran en litigios para el cobro de deuda soberana. Entonces, la litigiosidad es reconocida como un problema a tratar y se da instrucciones a los ministros de Economía y a los presidentes de los bancos centrales de todos los países del G20 para que trabajen el tema y aporten una recomendación al respecto. Entonces van a decir que fueron ahí, entonces que el mundo se opone y todos están contra la Argentina, lo que sea. El gobierno está enfrentado en esta lucha contra los fondos buitre, que forman parte de su agenda. Esa no es la agenda del mundo. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Los medios opositores minimizan el apoyo del Grupo de los 20 en el tema buitres e intentan dejar de lado el tema de fondo, recurriendo a chicanas. Estoy yo mirando la foto de Kicillof sin corbata, camisa abierta en el G20 con todos los presidentes y haciendo la B de la victoria. ¿Qué pasa? Esta gente es muy revolucionaria. Me da miedo, ¿no? Pienso también en el miedo que debe tener Obama. Y me preocupa. ¿Qué miedo tiene Obama cuando lo ve haciendo la B y sin saco, con el saco así informal? Sí, es muy revolucionario este muchacho. Son cómicos. Tallacesco, dice. Claro, realmente es una vergüenza tener estos representantes. Estamos tremendamente conformes con este punto, nos vamos con la satisfacción de haber aportado no solo a la cumbre del G20 la experiencia argentina en este caso, haber hecho abierta y claramente la denuncia del accionar de los fondos buitres. Realmente es una vergüenza tener estos representantes. Algo que consideramos que debe ser también tomado políticamente por los líderes de los países, porque lo cierto es que el límite a los especuladores, a todo lo que es finanza poco transparente, a los llamados guaridas o paraísos fiscales, bueno, todo eso debe ser una preocupación permanente de los países del G20. La verdad es que mueve a risa que alguien se preocupe por la B del ministro o la ausencia de corbata. Pero en fin, la verdad es que me recuerda chistes que no puedo hacer al aire. Pero Sergio de Piero.
Sí, incluso en la semana el elemento de discusión era el tipo de vuelo que habían tomado, digamos. Sí, claro. Pero me parece que eso, claramente, digo, no es azaroso porque en el fondo es primero la presencia de Argentina en una cumbre tan importante, en un grupo tan importante como el G20, que a su vez, y ahí lo que decía Longobardi, que el tema no estaba en agenda, justamente que el G20 haya reemplazado al G8, que era el grupo de los 7 países más Rusia, quiere decir que efectivamente a nivel mundial había un problema con el consenso que los países centrales podían imponer al conjunto del planeta, con lo cual tuvieron que incorporar a los países en vías de desarrollo, los países emergentes. Ahí habla que la agenda de los países emergentes efectivamente forma parte de las discusiones de los países centrales. Recordemos, para pensar un poco para atrás, digamos, a fines del siglo XX se quiso imponer entre la Organización Mundial de Comercio, el levantamiento de las trabas aduaneras, digamos, fracasa la ronda de comercio en Seattle, digo, vienen de una serie, nadie está hablando que el mundo va a cambiar mañana ni los próximos 10 años, pero viene de una serie de fracasos en el modo de regular la economía mundial, que otra expresión es que el G20 implica cambiar en parte esa agenda y Argentina ha tenido el apoyo de todos los países emergentes respecto al tema deuda. Yo me acuerdo, Guy de Maupassant, ¿no? Un escritor decía, en una discusión con otro escritor, decía, bueno, a ver, lo que cuenta es quién te cita dentro de 100 años, ¿no? Entonces digo, dentro de 100 años, ¿de qué se va a hablar? ¿De que Argentina puede estar resistiendo el embate de los fondos buitres respecto a esto? ¿O se va a hablar de si el ministro usaba o no usaba corbata, digamos, ¿no? Me parece que eso es lo sustancial de la cuestión. Y Argentina ha logrado, digo, hoy parece un tema menor, pero que no se haya... Recordar simplemente, Perú tuvo el mismo problema y terminó pagando. Pagó casi el 100% de lo que pretendía el fondo buitre. Argentina resiste eso en un marco mundial particular y con el apoyo de varios países emergentes y algunos incluso centrales del centro. Entonces digo, autonomía en el manejo de la política, es eso. Y me parece que es eso lo que claramente los economistas representantes de esos sectores no pueden tolerar, digamos, ¿no? Que haya autonomía política en las decisiones económicas. Sí, todo indicaría que la gestión de Kicillof-Noraveiras no está tan mal, ¿no? Pero no sé. No, me parece que es evidente que Kicillof asumió en un momento donde había variables económicas que era necesario retocar y que en un primer momento, en enero del año pasado, digamos, los sectores financieros que querían voltear directamente la política económica del kirchnerismo, con la devaluación pensaron que estaban ganando. Creo que eso está en el sustrato de ese embate permanente a Kicillof y a la política económica de un equipo homogéneo. Me parece que el cambio del ministro de Economía en su momento implicó un cambio en toda el área de economía, de las distintas carteras que se ocupan del tema y que homogeneizó un discurso, y esto es lo que los pone muy molestos porque no se adecuan a los criterios de esa ortodoxia de gurúes que desde hace años vienen pronosticando el peor de los fines para las políticas del oficialismo, que son críticas a los fundamentos del neoliberalismo y a las recetas de los organismos internacionales. Creo que esto es lo que no pueden tolerar. Pero me parece que hay un hilo conductor entre lo que veíamos en el primer informe y en este, y es, acá lo vemos de parte de los conductores, los periodistas, digamos, estrellas de estos grupos dominantes, que es la negación sobre lo que sucede. Y a partir de esa negación, los únicos argumentos que esgrimen desde siempre son o el miedo, o el no entender, o porque les pagan. Entonces, con esos tres argumentos, y un poco tributando a lo que decía antes Sandra, hay una gran pobreza en el análisis. Si vos no sos capaz de ver lo que está sucediendo, algo tienen que darse cuenta de lo que está sucediendo, porque si no, con ese diagnóstico equivocado no les va bien. Y los sondeos de opinión, que todavía falta mucho, porque un año en la Argentina es una eternidad. La verdad, pero lo que muestran, la coincidencia de esos sondeos, es que no existe una alternativa opositora atractiva, y lo que termina mostrando también esa marcha, ese cacerolero patético, es que quedaron el núcleo duro más recalcitrante y odiador. Con esa gente no puede ser reivindicada por ningún dirigente opositor democrático en la Argentina, con las limitaciones que tienen. Digamos, no es el último cacerolazo en el que gran parte de la dirigencia opositora se puso a la cabeza e incluso participó de eso. No pueden, nadie se atreve a representar hoy en la Argentina esas voces desde una dirigencia democrática. Entonces me parece que tienen muchos problemas y entonces exacerban el odio, y eso sí es peligroso desde los medios de comunicación. Para colmo, en la Unión Narcisista hay una disputa de egos bastante brutal, cosa que vamos a seguir viendo en el próximo bloque, porque vamos a una pausa y ya volvemos con Sergio de Piero en 678. Comprar lo que necesitas en efectivo.
Esa es una actitud bien Argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con Argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos y extraer hasta un 35% del dinero por cajero automático. Por ejemplo, con un crédito de 20.000 pesos, se pueden retirar 7.000 pesos en efectivo y usar el resto, 13.000 pesos, en compras. Así, lo que todavía no se puede pagar con tarjeta, lo pagan en efectivo. Más información en www.argenta.anses.gov.ar. Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Quiero verte sonreír un poco más de lo normal. Quiero verte sonreír un poco más de lo normal.